¿Alguna vez te has cuestionado si tus oraciones realmente llegan hasta Dios? En la Biblia, Jesús nos asegura que la oración no solo es escuchada, sino que tiene el poder de mover montañas. En Mateo 7:7, Él declara: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Estas palabras nos revelan que la clave para una oración efectiva no está únicamente en lo que decimos, sino en la forma en que nos acercamos a Dios. Hoy exploraremos cómo orar de manera que nuestras oraciones lleguen a Él, descubriendo 6 principios esenciales que transformarán nuestra vida de oración y fortalecerán nuestra relación con el Padre Celestial. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son respondidas, este mensaje es para ti. Prepárate para desbloquear el poder de la oración como nunca antes y para descubrir lo que Dios tiene reservado para ti. La oración no es simplemente un acto ritual, sino el diálogo más profundo que un ser humano puede tener con su Creador. Es un momento de conexión con el cielo, un puente entre nuestras debilidades y el poder divino. Sin embargo, muchas veces nos encontramos en situaciones en las que sentimos que nuestras palabras no tienen impacto, como si no alcanzaran el trono de la gracia. Estas dudas, aunque comunes, no reflejan la verdad sobre la naturaleza de Dios. Él es un Padre atento, dispuesto a escucharnos en todo momento. Sin embargo, también nos enseña cómo acercarnos a Él con un corazón sincero y una fe activa. En el Evangelio de Mateo, Jesús ofrece una enseñanza fundamental sobre la oración cuando dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, que oran de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los demás. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Mateo 6:5. Con estas palabras, nos muestra que la oración no es un espectáculo ni un acto vacío, sino una expresión íntima de nuestra relación con Dios. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones al orar. ¿Estamos buscando un encuentro sincero con Dios o simplemente estamos cumpliendo una obligación religiosa? Esta reflexión no solo desafía nuestras intenciones, sino que redefine el propósito de la oración, que debe ser un momento para alinear nuestro corazón con el de Dios. Imagina por un momento a un niño que se acerca a su padre con total confianza, sabiendo que será escuchado sin importar lo que diga. Ese niño no mide sus palabras ni teme ser juzgado, simplemente se expresa con honestidad. Así es como Jesús nos invita a orar, con la certeza de que Dios es nuestro Padre amoroso. En Mateo 7:11, Él afirma: si ustedes, aunque son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Esta comparación no solo revela la generosidad de Dios, sino que también nos motiva a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que nuestras peticiones son escuchadas y valoradas. Un ejemplo conmovedor de esta confianza se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. En el libro de 1 Samuel, vemos a una mujer que, en medio de su dolor por no poder tener hijos, derrama su alma delante de Dios en oración. Ana no busca impresionar a nadie con sus palabras ni siquiera intenta ocultar su sufrimiento. Su oración es cruda, sincera y llena de fe. Aunque al principio sus palabras son malinterpretadas por el sacerdote Elí, Dios las escucha y responde. Este relato no solo nos enseña que la sinceridad en la oración es fundamental, sino que también nos recuerda que Dios presta atención incluso a los suspiros más profundos de nuestro corazón. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas? Esta es una pregunta que muchos creyentes enfrentan en algún momento de su vida. La Biblia nos da un ejemplo claro en la historia de Job, un hombre justo que enfrentó una serie de tragedias aparentemente inexplicables. En medio de su dolor, Job clamó a Dios buscando respuestas y consuelo. Aunque al principio no entendía por qué estaba sufriendo, nunca dejó de orar. Al final, Job descubrió que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestra perspectiva. En Job 42:5, él declara: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Este reconocimiento no solo marcó el inicio de su restauración, sino que también nos muestra que a veces la respuesta a nuestras oraciones es un encuentro más profundo con Dios. La paciencia y la fe son esenciales cuando nos encontramos en temporadas de aparente silencio. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas,
volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo un medio para obtener lo que queremos, sino una herramienta que Dios usa para fortalecer nuestra relación con Él y prepararnos para su propósito. La oración también requiere un corazón dispuesto a escuchar. A menudo, nos acercamos a Dios con una lista de peticiones, pero olvidamos que la comunicación es un diálogo. En 1 Reyes 19, el profeta Elías, agotado y desesperado, busca a Dios en medio de una crisis. Sin embargo, la respuesta de Dios no llega en el viento fuerte ni en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Esta escena nos enseña que, a veces, para escuchar la voz de Dios, necesitamos silenciar el ruido a nuestro alrededor y prestar atención a su dirección sutil pero poderosa. Un hombre que enfrentaba la decisión de cambiar de carrera relató cómo esta historia lo inspiró a buscar a Dios de una manera más intencional. Durante semanas oró fervientemente por una señal clara, pero no recibió una respuesta evidente. Finalmente, decidió pasar un día en ayuno y oración, apartando tiempo para simplemente escuchar. En ese espacio de quietud, sintió una profunda paz que lo guió hacia una decisión que, aunque parecía arriesgada, terminó siendo una bendición tanto para su vida profesional como espiritual. Su testimonio es un recordatorio de que Dios no siempre responde como esperamos, pero su guía siempre es perfecta. Además de escuchar, la oración también requiere fe en el poder de Dios para obrar. En Hebreos 11:6 se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Esta fe no es solo una creencia abstracta, sino una confianza activa en que Dios puede hacer lo que para nosotros parece imposible. Cuando oramos con esta certeza, nuestras palabras dejan de ser un acto de desesperación y se convierten en una declaración de esperanza. Jesús ilustró este principio en Marcos 11:24, cuando dijo, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo no es una fórmula mágica, sino una invitación a orar con un corazón lleno de confianza en la soberanía y la bondad de Dios. No se trata de manipular a Dios para que cumpla nuestros deseos, sino de alinearnos con su voluntad, creyendo que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La oración es mucho más que palabras. Es un acto de fe, de entrega y de conexión con el corazón de Dios. Nos invita a ser sinceros, a esperar con paciencia, a escuchar con atención y a creer con todo nuestro ser. A medida que seguimos explorando cómo orar para que Dios nos escuche, descubrimos que cada aspecto de la oración no solo nos acerca más a Él, sino que también transforma la manera en que vivimos nuestra fe. La rendición total a la voluntad de Dios es uno de los pilares más importantes de la oración. Este principio no solo transforma nuestra vida espiritual, sino que redefine la manera en que nos relacionamos con Dios. A menudo, cuando oramos, nos encontramos trayendo nuestras propias expectativas y deseos al trono de la gracia, esperando que Dios los cumpla tal como los imaginamos. Sin embargo, Jesús mismo nos enseñó que la verdadera oración no se trata de imponer nuestras ideas, sino de someternos a su propósito, confiando en que su voluntad siempre será mejor que la nuestra. En el huerto de Getsemaní, Jesús nos dio el mayor ejemplo de esta rendición. En Lucas 10:42, su oración refleja la tensión entre su humanidad y su confianza total en el Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras son un testimonio profundo de que la rendición no elimina el sufrimiento ni las dudas, pero sí nos coloca en el centro del plan perfecto de Dios. Rendirse en la oración es un acto que va más allá de la simple resignación o de la aceptación pasiva de lo que nos ocurre. No se trata de dar por perdido el control, sino de depositar nuestra confianza plena en un Dios que conoce nuestras vidas mejor que nosotros mismos. Cuando nos rendimos en oración, no estamos simplemente aceptando lo que viene, sino que estamos entregándonos a los planes divinos con la certeza de que Él tiene un propósito más grande. La rendición es una manifestación activa de fe, una declaración de que creemos que Dios tiene el control y sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nuestra comprensión humana limita la visión que tenemos de las circunstancias. La rendición en la oración a menudo se presenta en los momentos de mayor incertidumbre.
En esas situaciones donde nuestras propias soluciones ya no funcionan, donde los esfuerzos parecen en vano y las respuestas no llegan, es cuando debemos volver a Dios, mirar al cielo y confiar. Sin embargo, no deberíamos esperar a que las cosas lleguen a un punto crítico para rendirnos ante Él. Cada día, Dios nos invita a traer nuestras preocupaciones, sueños y planes a Él, con un corazón abierto y dispuesto a escuchar su dirección. En Proverbios 16:9, se nos recuerda que aunque el hombre traza su rumbo, son los pasos del Señor los que lo guían. Esta verdad nos muestra que, por más que planeemos y trabajemos, el resultado final está en las manos de Dios. La rendición en la oración es aceptar esta verdad con alegría, sabiendo que el amoroso Padre guiará nuestros pasos, incluso cuando el camino no sea claro. Una historia que ilustra el poder de la rendición es la de un agricultor que, viviendo en una región afectada por la sequía, oró durante años pidiendo lluvia, convencido de que esa era la respuesta a los problemas de su comunidad. Pero cuando la lluvia no llegaba, su frustración creció, creyendo que Dios no lo escuchaba. Sin embargo, en medio de su oración, experimentó una revelación. En lugar de centrarse en pedir lluvias, cambió su enfoque y empezó a orar: Señor, haz tu voluntad en esta tierra y en mi vida. Enséñame a confiar en tus planes, aunque no los entienda. Poco después, surgieron nuevas oportunidades para que él y su comunidad desarrollaran métodos de cultivo alternativos que no dependían de la lluvia. Su testimonio no solo transformó su perspectiva, sino que también impactó a otros, mostrando que rendirse a la voluntad de Dios abre puertas inesperadas. Esta rendición puede parecer riesgosa, pues requiere soltar el control y confiar en un Dios cuyo plan puede ir más allá de nuestra comprensión. Pero este acto de fe no es un salto al vacío, sino una decisión sabia basada en la confianza de que Dios nunca nos fallará. Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene planes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro lleno de esperanza. Esta promesa nos asegura que rendirse no significa perder, sino ganar la seguridad de que estamos caminando conforme a los planes de aquel que nunca falla. A pesar de esta verdad, rendirse no siempre es fácil. Nuestra naturaleza humana siempre está luchando por mantener el control, por aferrarnos a nuestras propias ideas de cómo deben ser las cosas. En esos momentos, la oración se convierte en un verdadero campo de batalla espiritual. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo momento, con perseverancia y súplica en el Espíritu, lo cual no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a vencer la resistencia interna que nos impide rendirnos por completo. Imaginemos a un navegante en medio de una tormenta, luchando por mantener el control del timón mientras las olas azotan su embarcación. A pesar de sus esfuerzos, se da cuenta de que no puede vencer al mar por sí solo. Finalmente, decide soltar el timón y confiar en el viento, que lo llevará a aguas más tranquilas. Así es la rendición en la oración, no se trata de desesperación, sino de una sabia decisión de permitir que el Espíritu Santo nos guíe hacia el propósito de Dios, incluso cuando no podemos ver con claridad lo que nos depara el futuro. Rendirnos no significa que nuestras peticiones sean ignoradas. Dios nos invita a presentar todo ante Él, pero lo hace con el corazón dispuesto a aceptar su respuesta, sea cual sea. En 1 Pedro 5:7, se nos anima a echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Este versículo nos brinda confianza, sabiendo que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también cuida de cada aspecto de nuestra vida. Cuando oramos desde esta perspectiva, no solo nos conectamos con Él, sino que nuestra comprensión de su voluntad se transforma. La rendición en la oración no es una pérdida de control, sino un acto liberador que nos permite depender completamente de aquel que conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos. Este tipo de entrega transforma nuestra manera de ver nuestras circunstancias. Nos da paz y confianza, pues sabemos que estamos en las manos de un Dios fiel. La fe es la base de una oración que conecta con el corazón de Dios. Sin fe, la oración se convierte en un acto vacío, una repetición sin poder. Pero con fe, hasta las palabras más sencillas pueden abrir las puertas del cielo y mover montañas. Hebreos 11:6 nos recuerda que, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerque a Él crea que existe y recompensa a quienes lo buscan. La fe no se limita a ser un sentimiento o un pensamiento positivo,
es una confianza activa que se refleja en nuestras acciones y en nuestra forma de orar. No se trata de intentar convencer a Dios de algo, sino de acercarnos a Él con la certeza de que su amor y poder son suficientes para transformar cualquier situación. Esta confianza no surge de la nada, sino que se cultiva a través de nuestra relación diaria con Él y de la meditación en su palabra. En Marcos 11 y 24, Jesús nos desafía a creer que ya hemos recibido lo que pedimos en oración. Estas palabras nos invitan a una fe que va más allá de las circunstancias, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La historia de Abraham en Génesis 15 muestra el poder de la fe. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, a pesar de que Abraham y Sara eran mayores y no tenían hijos. Aunque la promesa parecía imposible, Abraham creyó en el Señor, y por su fe, Dios lo reconoció como justo. La fe de Abraham lo mantuvo firme, incluso cuando todo parecía en su contra, y su confianza en Dios se convirtió en un modelo para todos nosotros. La oración de fe también nos desafía a soltar el control. Queremos ver resultados inmediatos, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Isaías 55, 8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y que sus caminos son más elevados que los nuestros. Esta verdad nos lleva a orar con confianza, sabiendo que aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios está trabajando de maneras que no siempre entendemos. En una pequeña iglesia rural, un grupo de creyentes oró con fervor por la sanidad de un niño gravemente enfermo. Aunque al principio no parecía que nada cambiara, días después el niño comenzó a recuperarse de una manera inexplicable para los médicos. Este testimonio recordó a la comunidad que la oración no se trata solo de lo que pedimos, sino de en quién confiamos. La fe en la oración nos invita a enfrentar nuestras dudas. Como nos muestra el relato de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14, la fe firme en Jesús nos permite superar las dificultades, aunque a veces nuestras dudas nos hagan flaquear. Sin embargo, incluso en nuestras caídas, Jesús está allí para levantarnos, mostrando que la oración siempre es un espacio para restaurar nuestra fe y mantenernos enfocados en Él. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos permite acercarnos a Él de una manera profunda. A través de la fe y la sinceridad, descubrimos cómo nuestra relación con Dios puede transformarse, dándonos esperanza, consuelo y fortaleza. La fe, lejos de eliminar nuestras dudas, nos da la valentía necesaria para seguir adelante, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nos desafía a mantener la mirada fija en Dios y a recordar que su poder es mayor que cualquier desafío que enfrentemos. Al confiar en Él, aprendemos a esperar con paciencia y a seguir caminando, sabiendo que, aunque no comprendamos el motivo de todo lo que ocurre, Él está obrando a nuestro favor. G. Ávila, en su sabiduría, nos enseña que la fe se fortalece cuando recordamos los milagros que Dios ha realizado en el pasado, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de otros. En el Salmo 77, 11-12, el salmista declara: «Recordaré los hechos del Señor. Sí, recordaré sus maravillas de antaño, consideraré todas sus obras y meditaré en todos sus hechos poderosos». Este acto de recordar no es solo un ejercicio mental, sino una forma de alimentar nuestra fe. Al reflexionar sobre la fidelidad de Dios, nos damos cuenta de que, al igual que Él ha obrado en el pasado, continuará haciéndolo en nuestras vidas. Esta reflexión es un acto de confianza y de esperanza renovada en el poder divino. Una mujer, que atravesó años de infertilidad, compartió cómo esta práctica de recordar y reflexionar sobre los testimonios de otros la transformó en su vida de oración. Durante años luchó con la desilusión y la duda, sintiendo que sus oraciones no eran escuchadas. Sin embargo, un día, al leer las historias bíblicas de Sarayana, se sintió fortalecida por los testimonios de mujeres que también habían enfrentado tiempos de espera. Esta reflexión le dio una nueva perspectiva. Aunque su situación no cambió de inmediato, su fe sí lo hizo. Su oración pasó de ser un clamor lleno de angustia a una declaración de confianza en el carácter de Dios. Eventualmente, vio cumplido el deseo de su corazón, pero lo más importante es que encontró una relación más profunda con Dios a través de la oración de fe. La oración también nos desafía a pedir con audacia.
En Hebreos 4 y 16, se nos anima a acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayudará en el momento en que más lo necesitemos. Esta confianza no está basada en nuestra dignidad o en nuestras obras, sino en la certeza de que Jesús nos ha abierto el camino para acercarnos a Dios sin temor. Al orar con audacia, no estamos exigiendo nada, sino reconociendo que servimos a un Dios que puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Sin embargo, esta audacia debe ir acompañada de humildad. La fe no es un intento de manipular a Dios, sino un acto de sumisión a su voluntad. En Santiago 4:3, se nos advierte que piden y no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos recuerda que la fe verdadera siempre está alineada con el carácter y los propósitos de Dios. Al orar con fe, no solo confiamos en que Dios puede responder, sino que también nos sometemos a su plan perfecto. La oración de fe es un acto de confianza radical. Nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias y a enfocarnos en aquel que tiene el poder de cambiarlo todo. Nos desafía a pedir con audacia, a esperar con paciencia y a confiar en que, incluso cuando no comprendemos el porqué de lo que sucede, Dios está obrando para nuestro bien. La sinceridad es otro aspecto esencial de la oración que nos conecta con el corazón de Dios. Cuando nos acercamos a Él con un espíritu sincero y sin máscaras, encontramos un espacio donde nuestra vulnerabilidad se convierte en fortaleza. La oración sincera no es solo un acto de honestidad, es una expresión de fe que reconoce que Dios nos conoce completamente, incluso más de lo que nosotros mismos entendemos. En el Salmo 51:6, David escribe: Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Estas palabras surgen de un momento de profunda reflexión y arrepentimiento, cuando David decidió acercarse a Dios con un corazón abierto, sin tratar de justificar sus acciones ni poner excusas. Simplemente se presentó tal como era, con sus fallos, sus temores y su deseo genuino de ser restaurado. Esta actitud de sinceridad no solo trajo sanidad a su vida, sino que también nos deja una lección poderosa sobre cómo debemos acercarnos a Dios en oración. La sinceridad en la oración es como un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios. A menudo, nuestras oraciones se convierten en rutinas llenas de frases prediseñadas que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Sin embargo, Dios no busca palabras elaboradas, Él busca un corazón dispuesto a abrirse completamente ante Él. Jesús, en Mateo 6:7, nos advirtió a no hablar solo por hablar, como lo hacen los gentiles, que se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Este pasaje nos recuerda que la oración no es una fórmula mágica ni un acto mecánico, sino un diálogo auténtico con un Padre que nos ama. Una joven que atravesaba un periodo de dudas espirituales compartió cómo este principio transformó su relación con Dios. Durante meses, sintió que sus oraciones no tenían impacto, como si estuviera hablando al vacío. Sin embargo, un día decidió ser completamente honesta con Dios, dejando de lado las palabras cuidadosamente construidas y simplemente diciendo: Señor, no sé qué hacer, me siento perdida y no estoy segura de que me estés escuchando. Para su sorpresa, esa simple oración se convirtió en el inicio de una nueva etapa en su fe. Más tarde compartió que, al ser sincera con Dios, por primera vez sintió que realmente estaba conectando con Él, como si hubiera soltado una carga que la había alejado de su presencia. Este testimonio ilustra que no se trata de decir las palabras correctas, sino de ser genuino y real con Dios. La sinceridad en la oración también nos desafía a confrontar nuestras propias motivaciones. En Santiago 4:3, leemos que piden y no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre el porqué detrás de nuestras peticiones. ¿Estamos orando para cumplir los deseos de nuestro corazón o para alinearnos con los propósitos de Dios? Este tipo de introspección puede ser incómodo, pero es necesario para profundizar en nuestra relación con Él. Al mirar la vida de Jesús, vemos cómo la sinceridad y la vulnerabilidad eran esenciales en su relación con el Padre. En el huerto de Getsemaní, no escondió su angustia, sino que la expresó con total honestidad: mi alma está muy triste, hasta la muerte, Mateo 26:38.
Estas palabras no solo revelan la humanidad de Jesús, sino también su confianza en que podía compartir su dolor con el Padre sin temor al rechazo. Este nivel de sinceridad nos desafía a ser más abiertos en nuestra propia oración, confiando en que Dios puede manejar incluso nuestras emociones más crudas. La sinceridad en la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos libera de la necesidad de aparentar. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a mantener una imagen perfecta, la oración sincera nos ofrece un espacio donde podemos ser completamente nosotros mismos. Esta libertad nos lleva a una conexión más profunda con Dios y nos ayuda a experimentar su gracia de una manera más tangible. En el libro de 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo nos recuerda que, aunque las apariencias pueden engañar a las personas, Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Al orar con sinceridad, le estamos dando permiso a Dios para que actúe en nuestras vidas, transformándonos y moldeándonos de acuerdo a su voluntad. Una persona que vivió bajo la culpa de sus decisiones pasadas encontró una nueva esperanza al entender este principio. Durante mucho tiempo, sus oraciones habían sido superficiales, limitadas a palabras que sonaban bien pero que no reflejaban lo que realmente sentía en su interior. Un día, decidió ser honesta con Dios, confesar su dolor y pedirle ayuda para hallar la paz. Ese momento fue un punto de quiebre en su vida espiritual, porque al ser sincera, experimentó por primera vez la libertad que solo el perdón de Dios puede otorgar. Este cambio no solo fortaleció su relación con Él, sino que también la motivó a compartir su testimonio con los demás, demostrando que la sinceridad en la oración es fundamental para recibir la gracia divina. La sinceridad nos invita a dejar de lado las máscaras, a quitarnos las barreras y a acercarnos a Dios tal como somos. Es en este espacio de autenticidad donde encontramos su amor, un amor que no depende de lo que hacemos o decimos, sino de su carácter. La oración sincera no solo nos transforma y nos libera, sino que también nos conecta con el Dios que nos conoce profundamente y nos ama sin condiciones. Cuando nos acercamos a Él con un corazón abierto, descubrimos que su gracia es suficiente para cubrir nuestras fallas y que su poder es capaz de llevarnos hacia su propósito eterno. La gratitud en la oración actúa como una llave espiritual que abre puertas y transforma corazones. Al aprender a orar con un espíritu agradecido, no solo reconocemos las bendiciones de Dios, sino que también cultivamos una fe que no depende de nuestras circunstancias. La gratitud nos mueve de un lugar de queja a un lugar de confianza, recordándonos que el Dios al que servimos es fiel, incluso cuando no entendemos completamente sus designios. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo nos exhorta a practicar la oración con gratitud. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo muestra que la gratitud no es una opción secundaria, sino un elemento esencial de la oración. Pablo escribió estas palabras mientras estaba encarcelado, en una situación que fácilmente podría haber sido un espacio de desesperación. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, nos llama a orar con un corazón agradecido, lo que nos recuerda que la gratitud no depende de lo que tenemos, sino de a quien servimos. Orar con gratitud no significa ignorar nuestras luchas o pretender que todo está bien. Es más bien un acto de fe que afirma que, sin importar las circunstancias, Dios está obrando para nuestro bien. En Romanos 8:28, se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Este versículo no promete una vida sin dificultades, pero sí nos asegura que en las manos de Dios, incluso los momentos más oscuros pueden ser transformados en algo bueno. Cuando oramos con gratitud, estamos declarando esta verdad sobre nuestras vidas, eligiendo confiar más en el carácter de Dios que en las circunstancias que nos rodean. Una mujer que había perdido su empleo compartió cómo la gratitud cambió su perspectiva. Al principio, se sentía abrumada por el miedo y la incertidumbre, y sus oraciones estaban llenas de preguntas. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Qué voy a hacer ahora? Sin embargo, durante un tiempo de reflexión en las Escrituras, se encontró con el Salmo 118:1, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Este versículo la desafió a cambiar su enfoque.
En lugar de centrarse en lo que había perdido, comenzó a agradecer a Dios por su fidelidad en el pasado y por las bendiciones que aún tenía en su vida. Con el tiempo, esta práctica de gratitud no solo le dio paz, sino que también abrió su corazón a nuevas oportunidades, una de las cuales finalmente la llevó a un trabajo que fue una respuesta clara a sus oraciones. La gratitud en la oración nos invita a mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y a reconocer cómo Dios ya está obrando en nuestras vidas. El Salmo 103, 2 nos dice: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Esta invitación a recordar las bendiciones de Dios es un remedio contra la desesperanza y la ansiedad. Cuando nos tomamos el tiempo para contar nuestras bendiciones, nuestra perspectiva cambia y nuestra oración se convierte en una expresión de confianza y adoración. Imagina a un agricultor que, después de una temporada de sequía, finalmente ve caer la lluvia. Aunque la cosecha no se salvó completamente, decide dar gracias a Dios por el agua que asegura el futuro de su tierra. Este acto de gratitud no elimina los desafíos que enfrenta, pero lo fortalece para seguir adelante, confiando en que Dios tiene un propósito, incluso en las pruebas. Así funciona la gratitud en la oración. No siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón, alineándolo con la voluntad de Dios. La gratitud también nos enseña a orar con una perspectiva eterna. Muchas veces, nuestras oraciones están centradas en necesidades y deseos inmediatos, pero la gratitud nos recuerda que nuestra esperanza no está limitada a este mundo. En 2 Corintios 4, 17-18, Pablo escribe: «Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Esta perspectiva nos ayuda a orar con gratitud, incluso en medio de los desafíos, sabiendo que Dios está preparando algo mucho más grande para nosotros. La historia de los 10 leprosos sanados por Jesús, de la cual solo uno regresó para darle gracias, nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a las bendiciones de Dios. ¿Tomamos su bondad como algo garantizado, o nos detenemos a agradecer con un corazón sincero? Un joven que había recibido una beca completa para estudiar en una universidad prestigiosa compartió cómo este pasaje cambió su perspectiva. Durante los primeros meses, estuvo tan enfocado en sus estudios que rara vez se tomaba el tiempo para orar, mucho menos para agradecer a Dios. Sin embargo, un día, mientras leía Lucas 17, se dio cuenta de que estaba actuando como los 9 leprosos que no regresaron. Esa noche, decidió apartar un tiempo exclusivamente para orar en gratitud, agradeciendo a Dios por las puertas que había abierto y por la oportunidad de crecer. Este cambio no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también le dio una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos académicos con un corazón agradecido. La gratitud en la oración también nos prepara para recibir más de lo que Dios quiere darnos. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya tenemos, mostramos que valoramos su provisión y su gracia. En Mateo 25, 21, en la parábola de los talentos, el maestro dice: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Aunque este pasaje no se refiere directamente a la oración, ilustra un principio que también se aplica. Cuando somos fieles en agradecer por lo que ya tenemos, mostramos que somos dignos de recibir más. Orar con gratitud no es solo un acto de obediencia, es una declaración de fe. Le estamos diciendo a Dios: sé que estás obrando, incluso cuando no lo veo. Confío en que tu plan es bueno y elijo alabarte por lo que ya has hecho y por lo que aún harás. Esta actitud no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos llena de paz, recordándonos que Dios está en control. Un pastor que había enfrentado años de desafíos financieros en su iglesia compartió cómo la gratitud transformó su ministerio. Durante un tiempo, estaba tan enfocado en las dificultades que rara vez se detenía a agradecer a Dios por las pequeñas victorias. Pero un día, mientras oraba, sintió la convicción de dedicar tiempo cada semana a orar solo para dar gracias. Al comenzar a practicar esto, no solo experimentó un cambio en su actitud, sino que también comenzó a notar cómo Dios estaba obrando de maneras que antes no había visto. Las finanzas seguían siendo un desafío, pero ahora las enfrentaba con una confianza renovada, sabiendo que Dios era fiel.
La gratitud es una disciplina espiritual que no solo enriquece nuestra vida de oración, sino que también transforma la manera en que vemos a Dios y a nosotros mismos. Nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias, a recordar la fidelidad de Dios en el pasado y a confiar en su provisión para el futuro. Cuando oramos con gratitud, descubrimos que no solo cambiamos nuestras circunstancias, sino que cambiamos a nosotros mismos, alineando nuestro corazón con el propósito eterno de Dios.